Buenos días, compañeros y compañeras y tutores presentes. Soy Francisco Carrillo y les voy a presentar el caso 5 de Fernando. A modo de introducción vamos a hablar un poco sobre los antecedentes y los exámenes que se realizaron al paciente, donde vemos que Fernando, de 14 años, mencionó que permaneció en cama por bastante tiempo por un resfrío, donde al recuperarse comenzó con complicaciones y dolores en articulaciones y espalda, donde vemos que su examen físico fue normal, por lo cual se le realizaron los siguientes exámenes, donde vemos que en el hemograma se vieron hematía, leucocitos y plaquetas normal en el froti, donde se vio que los segmentados se encontraban ligeramente elevados y la VHS también elevado, lo cual empieza a dar una sospecha de una posible infección. Donde vemos que los otros exámenes que se le realizaron como glicemia, urea, creatinina, PCR y sedimento urinario estaban todos normales. Continuando con los antecedentes, se mencionó que luego el paciente comentó un aumento de dolor, rigidez de articulaciones, molestias oculares, enrojecimiento, dolor y visión borrosa, por lo cual fue derivado al reumatólogo, donde al examen se le vio una uveitis, mencionó que sus caderas han perdido movilidad, también comenta que ha presentado múltiples dolores en distintas zonas como los talones, tobillos y cuello, donde vemos que sus dolores alivian cuando inclina su cuerpo hacia adelante. Por lo cual el reumatólogo solicitó los siguientes exámenes, donde vemos que los anticuerpos anti-DNA y anticuerpos anti-ENA fueron todos negativos. La antiestreptolicina O también se encontró negativa, puesto reumatoide negativo, y HLA-B27 positivo. La radiografía de columna mostró una ligera desviación y se encontraron altos niveles de IgA total y altos títulos de anticuerpos anti-Klebsiella pneumoniae, por lo cual el diagnóstico fue espondilitis anquilosante. El reumatólogo le recomendó ejercicio y droga inflamatoria, lo cual revirtieron algunos síntomas. También se le aplicó una dieta baja en carbohidratos, donde vemos que algunos parámetros volvieron a la normalidad o disminuyeron. Se le recomienda hacer ejercicio diario el resto de su vida y se le dio terapia kinésica para fortalecer su espalda y corregir su postura. Antes de pasar a la patología en sí, vamos a hablar un poco de algunos conceptos que deberíamos manejar para poder entender un poco mejor lo que se va a hablar más adelante, empezando con el MHC o complejo mayor de histocompatibilidad, donde vemos que como definición se ve que es un recipiente de superficie celular para sostener y presentar fragmentos de antígeno a células T, los cuales van a provocar una reacción inmune dependiendo del antígeno que se esté presentando. En términos de estructura son similares, pero hay algunas diferencias en lo que es el ordenamiento de sus distintas subunidades y en las células que están presentes, donde vemos que algunas de sus funciones incluyen desplegar MHC de clase 1 propio para demostrar que la célula está sana, desplegar distintos péptidos extraños en clase 1 para mostrar que la célula está infectada y para unirse con células T citotóxicas y así provocar la respuesta inmune, y desplegar un péptido propio en clase 1 y clase 2 para probar células T en desarrollo respecto a autorreactividad y tolerancia de las distintas células inmunes, donde vemos que hay dos clases principales, la clase 1 y 2, donde la clase 1 vamos a hablar sobre una en específico, la cual tiene relevancia en el caso. ¿Cuál es el HLA-B27? El cual es el antígeno leucocitario humano, el cual, como ya se mencionó anteriormente, es parte del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, el cual está encargado de la presentación de péptidos de los linfocitos T citotóxicos para inducir una respuesta inmune. Está codificado en el cromosoma 6 y se han identificado más de 100 subtipos, donde la posesión de este antígeno está relacionado con el desarrollo de un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias conocidas como espondiloartritis, de la cual la patología que presentó el paciente es parte de este grupo, donde su mecanismo patológico o el mecanismo en el cual realiza acciones en lo que corresponde a la patología aún es desconocido, pero se tienen ciertas teorías, donde vemos que acá a la derecha vemos su estructura, sus distintas subunidades alfa, la beta 2 microglobulina y las subunidades superiores uniéndose al péptido al cual van a presentar a los linfocitos. También hablar un poco sobre la presentación de antígeno en relación a este tipo de MHC,
donde vemos que la presentación es un proceso secuenciado, donde primeramente hay una degradación de la proteína a distintos fragmentos a través de proteosomas, los cuales van a ingresar hacia el retículo endoplásmico, donde va a haber una subsecuente o otro corte a oligopéptidos de una longitud de 8 a 9 residuos por la ERAP, la cual es una aminopeptidasa perteneciente al retículo endoplásmico, los cuales van a provocar péptidos de distintas longitudes, oligopéptidos de distintas longitudes, para así unirse al HLA-B27, donde van a viajar al aparato de Golgi, donde se convertirán en epítopes maduros, migrarán hacia la superficie y serán presentados hacia algún linfocito T, donde hay que tener en cuenta que estos péptidos pueden ser muy inmunogénicos, por lo cual su importancia en lo que es la respuesta inmune. Teniendo en cuenta estos conocimientos básicos, para poder entender un poco más, hablaremos de la patología que se le diagnosticó al paciente, la cual, mencionando nuevamente, es la espondilitis anquilosante, donde los términos significan en sí que espondilitis se refiere a la inflamación de una vértebra y anquilosante se refiere a un compromiso fibrótico u osificaciones que forman uniones entre articulaciones de la columna, tanto como de discos intervertebrales. Esta es una artropatía que se encuentra dentro del grupo de artropatías seronegativas, o sea, con antígeno reumático o reumatoideo negativo, como es en el caso del paciente, siendo la entidad más común y representativa de ellas. Esta se caracteriza por una inflamación crónica del esqueleto axial, con dolor de espalda de tipo inflamatorio y rigidez progresiva, que también puede involucrar caderas, hombros, articulaciones periféricas y entesis, donde vemos que no solamente estas manifestaciones, sino que pueden haber manifestaciones extraarticulares, como ven en distintos órganos como el corazón, genitourinario, intestino, cerebro, pulmón, huesos, ojos o tejidos blandos, donde vemos que en esta patología son importantes las imágenes médicas, ya que son capaces de estadificar en qué grados está la afección de la patología, llegando desde el grado 0 sin cambios radiológicos y al grado 4 hasta una sacroileitis severa o anquilosis de la articulación. Vemos que en términos de epidemiología, América Latina presenta una prevalencia de 10,2 por cada 10.000 habitantes y esta patología, según literatura, menciona que es 2 a 3 veces más común en hombres que en mujeres. En términos de etiología, como es una patología autoinmune, la etiología exacta no se conoce, pero se tienen distintos factores que pueden llegar a provocar esta patología, como son los factores genéticos y factores inmunológicos y microbianos. Donde factores genéticos tenemos el ya mencionado HLA-B27, cual presenta un gran polimorfismo. También distintos cambios en la subunidad beta-2 microglobulina, la cual tiene relación también con artritis y espondilitis. El HLA-B60, el cual de forma individual también es capaz de producir la patología, no producir la patología, pero está presente en algunos pacientes con esta patología, y en combinación con el HLA-B27 presentan una mayor susceptibilidad a padecer la patología. También algunos cambios en las ERAP1 y algunos receptores de interleuquina 23, donde vemos que estos distintos subtipos y otros genes o variantes que se pueden identificar se tienen que ver según la población estudiada dentro de distintas variables como es la edad, el sexo, la zona demográfica, etc. En términos de factores inmunológicos y microbianos, vemos que hay una gran relación, vemos que hay una importancia de esto porque hay una relación de la patología del paciente con otras patologías de etiología inmune, como la enfermedad intestinal inflamatoria, uveitis anterior y psoriasis. Y también algunos cambios que se presencian en células inmunes en los pacientes, como una menor secreción de factor de necrosis tumoral, interferón gamma y una mayor secreción de interleuquina 10. Lo que respecta a factores microbianos, se ven diferencias en lo que es el microbioma intestinal, entre pacientes que presentan la patología y los que no. Y algunas infecciones las cuales pueden tener relación al promover reacciones cruzadas y exacerbación de respuesta inmune. En términos de fisiopatología, tenemos principalmente, pero no los únicos, 3 factores, donde vemos nuevamente el HLA-B27,
donde, como se mencionó al principio, hay múltiples teorías de cuál es su rol en la patología. Pues se tiene la teoría de que presentan péptidos artritogénicos, los cuales tienen similitudes con estructuras microbianas, por lo cual el sistema inmune lo reconoce como un antígeno extraño, lo ataca y se provocan procesos de autoinmunidad. Plegamentos defectuosos y hemodímeros de HLA-B27, los cuales pueden ellos mismos ser vistos como antígenos extraños y ser atacados por el sistema inmune. También cambios en ERAP1 y ERAP2, donde su función en la patología radica más que nada en cambios en la presentación del antígeno al realizar distintos cortes distintos cortes de distinto tamaño y algunos cambios en receptores de interleuquina, donde su relación se ha visto, ya que su supresión se ha identificado como factor protector ante la patología. Y el eje IL-23 e IL-17, los cuales tienen relación con esta patología, ya que se han visto altos niveles de estos en pacientes con la patología, pero también se ha visto una mejoría por un bloqueo de este eje. Y también las funciones que tienen estas interleuquinas en lo que es las distintas características que se ven en la patología, como con IL-17 por la activación de osteoclastos y IL-23 por la estimulación de la osteoproliferación, lo cual demuestra la coexistencia de erosión y formación ósea característica en los pacientes al revisar imágenes médicas, donde todo esto va a terminar en un punto en común, el cual es la inflamación por la secreción de moléculas proinflamatorias al realizar la activación del linfocito para autoinmunidad dependiendo del proceso, cuales van a llegar a distintas características, como ya se ha mencionado, autoinmunidad, cambios característicos por el daño provocado por la inflamación, una inflamación crónica y manifestaciones extraarticulares, como ya se mencionó anteriormente. Antes de pasar a lo que es diagnóstico y tratamiento, mencionar un poco sobre Klebsiella pneumoniae, ya que se mencionó en el caso, pero también se mencionó mucho en literatura como un posible iniciador de la patología, donde hay posibles teorías como la teoría del gen, teoría del receptor y teoría de homología, las cuales tienen relación en el inicio de la patología y las distintas intervenciones que realizan estos patógenos en las distintas etapas de la presentación del antígeno y cómo esto puede llegar a la autoinmunidad. También se relaciona con la dieta baja en carbohidratos que se mencionó en la situación del paciente, ya que tiene relación con la sobrevivencia de estas bacterias en el microbioma. Como se mencionaba anteriormente, también hay una literatura conflictiva, ya que no se llega a un consenso si es que realmente es un iniciador de la patología o si tiene un rol menor en lo que es el desarrollo y los cambios que presenta el paciente. En términos de diagnóstico, vemos que está lo que es el examen físico, a través del reconocimiento de dolor de espalda inflamatorio y diferenciarlo de otros tipos de dolores de espalda, dolor y rigidez en distintas zonas del cuerpo, posiblemente relacionarlo con otras patologías como la psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis. En las pruebas de laboratorio se ve la presencia de HLP27, presente en alrededor del 90% de pacientes con la patología y en un 9 a 10% de población general, por lo cual no es tan específico, pero se ve la presencia y se le da una importancia en lo que es el diagnóstico. También se realiza una medición de reactantes de fase aguda, los cuales generalmente se encuentran en niveles normales, y el factor reumatoide y anticuerpos anti-DNA se encuentran usualmente ausentes, como es el caso del paciente. En términos de imágenes médicas se pueden realizar distintos exámenes, como son rayos X o resonancias magnéticas, y estos obviamente tienen una importancia en todo lo que es el proceso patológico, pero presentan una gran relevancia en lo que es el diagnóstico temprano. En términos de tratamiento, vemos que tenemos tres áreas principalmente. La primera área son programas de ejercicio, los cuales se han demostrado beneficios en distintas áreas, como es mejoramiento del dolor, menor actividad de la patología, mayor movilidad, mayor capacidad cardiovascular, mayor funcionalidad, entre otros. Pero aún así se necesitan más estudios para llegar a los consensos de qué ejercicio es mejor o en qué cantidad o cuál es la mejor combinación, ya que también mencionan los ejercicios hechos en casa, en gimnasios o ejercicios acuáticos, como se le recomendó al paciente.
También hay un tratamiento farmacológico a través del uso de analgésicos y drogas opiáceas, el uso de glucocorticoides, de AINES y drogas antirreumáticas. Finalmente, como una última opción o dependiendo del avance de la patología, está la cirugía, la cual se recomienda según el daño estructural evidenciado por imágenes médicas, donde se ven procesos como artroplastía total de la cadera o esteotomía correctiva espinal. A modo de conclusión, mencionar que la importancia del tecnólogo médico radica en ambas áreas del lado del laboratorio y de la imagenología, donde vemos que tienen importancia en lo que es diagnóstico, tratamiento, seguimiento, identificación de distintos estadios del paciente, teniendo en cuenta que esta patología no es muy prevalente, pero aún así tiene gran importancia y su correcto diagnóstico y tratamiento y seguimiento pueden mejorar la calidad de vida de estos. Estas son las referencias. Muchas gracias.